Son tiempos complicados, tiempos difíciles. Tristemente nos hemos acostumbrado a escuchar noticias que no nos agradan. Enfermedad, muerte inclusive, problemas económicos, dificultades. Sin embargo, hay un momento en el que debemos, o en el que podemos, porque no es una obligación, es una bendición. Hay un momento en el que podemos acudir al Señor y saber que Él nos responde. ¿Estás enfermo hoy? ¿Lo has estado en los últimos días? ¿Has padecido la enfermedad en tu cuerpo o en el cuerpo de los que amas? Todo está en las manos del Señor. Nada ha cambiado, siempre ha sido así. ¿Y por qué hago un comentario acerca de esto? Estos versículos en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, nos muestran la verdadera razón por la cual el Señor Jesucristo murió y resucitó. ¿Qué cosas se cumplen en la crucifixión? Podemos ir versículo tras versículo en el Evangelio posterior a la crucifixión del Señor. Y podemos encontrarnos con estos versículos que escribe Pablo a cada una de las iglesias, o que se dicen en el mismo Evangelio: redimirnos, reconciliarnos, presentarnos delante de Dios, tener eternidad. Versículo y versículo que nos hará recordar esta promesa. Pero mi pregunta es, ¿cómo creer que el Señor nos dará vida eterna si no podemos confiar en el momento de dificultad? ¿Sabe? Yo estoy convencido de algo. Durante muchas ocasiones, mi papá, durante la pandemia, en sus primeros meses, nos hacía un comentario al decir que esta enfermedad era un juicio. No va más allá, no va más profundo de ello. Es un juicio. Y lo hemos podido comprobar. Si usted ha enfermado, yo estoy seguro que en cualquier momento en el que se sintió mal, en el que vio que alguno de sus hijos o familiares se sentía mal, lo primero que hacía era acudir al Señor. Era un juicio en el que el Señor ha aumentado nuestra fe, pero sobre todo la ha sostenido para no flaquear. Es un juicio que nos revela que en el fondo de nuestro corazón está escrito el creer en Él y en sus bendiciones. Es un juicio para los que incluso no han creído en Él, porque lejos de acercarse a Él se han alejado. Es un juicio siempre separa, siempre hace diferencias. Y debemos estar agradecidos porque a través de todo lo que hemos vivido, como iglesia y como familia o como individuo, nos hemos encontrado con que nuestro pensamiento siempre nos lleva a clamar al Señor. Por eso debemos estar gozosos, por eso debemos estar alegres en la prueba, porque la prueba ha purificado nuestra fe. Y esto es algo que seguirá pasando. Esta palabra, no sé si le ha pasado, pero muchas veces yo leo la escritura y digo, no me acuerdo haber leído esto, o no me había quedado tan claro esto otro. Y ayer me pasaba cuando leía la escritura en estos versículos. Esta carta está escrita con el propósito de hacer ver que la salvación no permanece por la ley. Dice el versículo 6 de este capítulo 3 en Gálatas: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Recordemos que el Señor, que Dios tiene un encuentro con Abraham. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y también le hace una promesa de tu simiente, como dice esta escritura. De tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hay una aclaración textual en estos versículos que leemos. Y dice aquí mismo, no dice de tus simientes como si fueran muchas, dice la escritura. De tu simiente, esa simiente que es el Señor Jesucristo. Es muy clara la palabra cuando lo dice. Sin embargo, donde a mí me causó algo asombroso en mi pensamiento. Partamos del versículo 13 en donde dice que Cristo nos redimió de la maldición. Redimir es pagar el precio. Es decir, antes cuando se redimía a un esclavo, se pagaba un precio para poder liberar a ese esclavo. Es decir, tú pagabas una cantidad para redimir al esclavo y posteriormente a ello le dabas libertad. Eso era redimir. El Señor, al ser crucificado, estaba pagando el precio por cada uno de nosotros para después darnos libertad. A eso se refiere, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuándo fuimos redimidos? Fuimos redimidos en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el pago que se dio? Fue precio de sangre, la sangre derramada del Señor Jesucristo. El Señor tuvo que llevar sobre sí la maldición que correspondía a cada uno de nosotros. Estos versículos insisten en que el no cumplir la ley hacía a una persona maldita. Dice el versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuál es la ley? La ley se presentó con Moisés. Se presentó allí en el monte cuando hizo esperar al pueblo para encontrarse con Dios. Y después bajar, descender de este monte con las tablas de la ley. Pero esta ley era muy clara. La ley decía, nosotros casi siempre nos enfocamos en los 10 mandamientos, pero la ley era muy amplia. La ley incluía cómo debían presentarse delante de Dios. La ley incluía cómo tendría que purificarse el pueblo para que el Señor descendiese. La ley hablaba muy claramente de cómo tendría que sacrificarse para haber una reconciliación con Dios, porque el pecado hacía que hubiera una separación entre el pueblo y Dios. La ley es muy amplia, no solo son los 10 mandamientos. Y entonces dice la Escritura que con una sola cosa que no se cumpliese, provocaría que esa persona fuera maldita. Por tanto, el tipo de muerte del Señor Jesucristo tendría que ser aquí. En el libro de Deuteronomio dice que aquel que fuese maldito tendría que morir allí colgado en el madero. Podría encontrar esta escritura en Deuteronomio en el capítulo 21. No me voy a detener allí, esto ha sido muy repetitivo. Sin embargo, el hecho de que una persona fuera expuesta en el madero era lo que hacía ver que estaba siendo crucificado porque no había cumplido con la ley. Por eso la Escritura aquí dice que nos redimió de la maldición de la ley, es decir, pagó el precio para que nosotros no fuésemos malditos por lo que estaba escrito en la ley del Señor. Posteriormente a ello, nosotros tenemos que entender algo. Y es donde me quiero detener de una manera más profunda. Dice el versículo 17, es algo que parece hasta trabalenguas. Esto pues digo,
que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Fíjense bien, hay una promesa que el Señor hizo a Abraham: de tu simiente vendrá el Cristo, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es una promesa que se le hizo a Abraham. Y dice, literalmente dice aquí, textualmente dice aquí, en el versículo 17, la ley que vino 430 años después no la abroga. Es decir, la ley que se le dio a Moisés y al pueblo no rompen con la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Hay una promesa que el Señor le dice a Abraham, insisto, y tiene que quedarnos muy claro: a tu simiente, la cual es Cristo. Y la simiente es como si hablase de muchos, dice, sino como de uno, que es Cristo. Le dio una promesa a Abraham. 430 años, el Señor tiene un encuentro con Moisés y le da la ley que el pueblo debe seguir. Pero dice este versículo que esa ley no abroga la promesa con Abraham, es decir, no la rompe, no la quita, no la sustituye. Hay una promesa, está en Abraham. Vienen 430 años después, el Señor se encuentra con Moisés y le da una ley para que el pueblo la cumpla, pero dice, esta ley no fue hecha para romper esta promesa, no la abroga, no la quita. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Hermanos, siempre ha sido la promesa. Nuestra salvación, la salvación del pueblo de Israel, la salvación del pueblo gentil, jamás ha sido por la ley. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. El Señor le prometió a Abraham, vino la ley, pero la ley no rompió esta promesa. Y lo que nos quiere dejar claro estos versículos es que nosotros somos bendecidos por esa promesa en Abraham. Dice, esa ley que fue escrita 430 años después no abroga la promesa. Nosotros hemos sido bendecidos y encontramos salvación porque un día el Señor tuvo encuentro con Abraham. Y dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ¿para qué existe la ley? La ley tenía un propósito. La ley tenía el propósito de hacerle ver al pueblo judío que ni uno solo podría cumplirla. Por lo tanto, la salvación vendría por la promesa. Por lo tanto, ni los judíos, ni los fariseos, ni uno otro podría reclamar que esa salvación también nos alcanzara a nosotros los gentiles. Ese es el propósito de la ley. La ley existe o existió en ese momento para que el pueblo judío entendiera que ni uno solo podría cumplirla y que el único modo de alcanzar la promesa que se hizo a Abraham era que uno solo la cumpliese. Si usted recuerda, la palabra en el Evangelio dice que el Señor Jesús vino. Y cuando vino dijo, no vengo a quebrantar la ley, vengo a que se cumpla. ¿Por qué? Porque de todos los seres que pertenecen al pueblo judío, ni uno solo pudo cumplirla. El único cumplimiento era en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se cumplió? Se cumplió pagando en el momento en que Él fue hecho maldito. La ley dice que todos los que no la cumplan son malditos y deben estar colgados en un madero. ¿Qué fue lo que cumplió el Señor al venir y ser crucificado? Esto. Ninguno de nosotros pudo cumplir la ley. Se tendría que cumplir el hecho de que fuésemos malditos y que entonces pagásemos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el versículo 13 dice que el Señor redimió, pagó por todo eso que nosotros llevábamos encima. Esa maldición fue pagada en Cristo Jesús.
Por lo tanto, Él llevó nuestra maldición sobre sí para que fuese cumplida la ley. Y la ley tenía que ser cumplida en el momento en que el que era maldito fuese colgado en el madero. Él no era el maldito. Dice, llevó la maldición. No dice, no dice, inclusive está en el versículo 13, dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fue hecho por nosotros maldición, y el pecado el pagar por ello era ser colgados en el madero. Por lo tanto, Él murió y con eso cumplió la ley. Pero a mí lo que me asombra en estos versículos es que nunca fue la ley lo que nos rigió. Nunca fue la ley lo que salvó al pueblo judío. Nunca fue la ley lo que salvó a Abraham. Dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué le creyó? Le hizo una promesa: de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No lo condicionó. No le dijo, si tu simiente cumpliese la ley, entonces, no, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces dice el versículo 17, esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios, esto es ese pacto que Dios hizo con Abraham, la ley que vino 430 años después, no la abroga. Había una promesa para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le concedió a Abraham que de su simiente hubiese bendición para todas las familias de la tierra. Entonces no es por la ley. Entonces no es porque alguno hubiese cumplido. ¿Cuál es entonces, insisto, el propósito de la salvación a través de la fe? ¿Y cuál es el propósito entonces de la existencia de la ley? Vamos a leer en Efesios 2 lo siguiente. Efesios capítulo 2. Voy a leer a partir del versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando del pueblo judío y de los gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Para esto existió la ley. La ley existió para demostrarle al pueblo judío que aún ellos siendo apartados desde su concepción, no cumplieron con la ley. Para que ellos no pudiesen reclamar que los gentiles también alcanzasen salvación a través de la promesa que se hizo a Abraham. Y dice estos versículos, que de ambos pueblos hizo uno. No quiere decir que los gentiles dejamos de ser gentiles y que los judíos dejaron de ser judíos. Dice que se hizo uno. ¿Cuál es entonces la diferencia? Ser llamados hijos de Dios. El que cree en el Señor Jesucristo es hijo de Dios, sea judío o sea gentil. Es hijo de Dios. La unificación de estas dos vertientes, de estos dos pueblos, se realiza cuando ambos creen en el Señor Jesucristo y entonces solo son hijos de Dios. Ya no es más la separación entre gentiles y judíos. Si creemos en que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, entonces somos llamados hijos de Dios. Ya no hay diferencia. Dice esta escritura, ya no hay diferencia entre ser gentil y judío. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El que ha creído en el Señor Jesucristo. Somos merecedores de la palabra, somos merecedores de la promesa que el Señor hizo a Abraham. De tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa se hizo 430 años de que fue escrita la ley del Señor. La ley no la cumplió ni un solo hombre, no la cumplió un judío, no la cumplió un gentil, solo fue cumplida por el Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito? El propósito es que todos los judíos se dieran cuenta que no cumplirían con la ley para poder habitar y reconciliarse con Dios. Esto evita que cualquiera pueda negar que nosotros los gentiles podamos ser salvos también, y que nosotros los gentiles también seamos merecedores de la salvación y de la promesa que se hizo a Abraham. ¿Cuál era el propósito? Unificarnos, hacernos un solo hombre, judíos o gentiles. Somos hijos de Dios, todos los que creemos en el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Es así de simple. Por eso nuestra salvación no depende de nuestras obras o de nuestros actos. Por eso nuestra salvación es más profunda que todo ello. Había un propósito en escribir la ley, y era mostrar al mundo, mostrar a su pueblo que no merecían ser salvos, que no merecían ser llamados hijos de Dios. El único que pudo cumplir con esta ley fue el Señor Jesucristo. Y a veces nos confundimos porque pensamos que Él la cumplió al ser obediente en todo momento. Por supuesto que lo fue. Por supuesto que fue puro. Por supuesto que Él vino y vivió como debía vivirse la ley que se había establecido con Moisés. Pero al decir que Él cumplió la ley, fue cuando Él fue llevado, cuando fue crucificado. Ahí es donde cumplió la ley. Y no fue crucificado por Él no merecía estar allí. El cumplimiento de la ley dice, yo no he venido a que esta ley se abrogue, he venido a que se cumpla. ¿Cuál era el cumplimiento? Que todo ser humano, todo hombre que fuese maldito por no cumplir con la ley, fuese crucificado, fuese colgado en un madero. Su cumplimiento fue ese, fue venir y redimirnos, pagar con sangre el que Él tomara nuestro lugar. Ese fue el cumplimiento de la ley. No fue el hecho de que Él viniese y cumpliese todo lo que encontramos en Deuteronomio. Insisto, por supuesto que lo hizo. Sin embargo, el cumplimiento era que alguien tenía que morir por no haber cumplido. Todos nosotros, todo el pueblo judío. El castigo era ser colgado en un madero. Por tanto, esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar su promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es decir, si alguien hereda porque cumplió la ley, entonces ya no fue porque el Señor Jesús, porque Dios se lo prometió a Abraham. Simplemente es porque ha cumplido la ley. Y si eso sucedería, si eso sucediese, entonces esa promesa de Dios ya no sería cumplida, porque alguien lo hubiera merecido. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Acuérdense que la simiente, como dice en los versículos anteriores, se refiere al Señor Jesucristo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno.
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, si alguien pudiese cumplir lo que la ley dice, entonces la justicia sería porque la cumplió. Es decir, tú eres salvo porque cumpliste la ley. Es decir, la ley es buena y la ley está y la ley existe y la ley rige. Al no cumplirla, porque no hay quien la cumpla, entonces existe la misericordia del Señor. Pero a mí lo que me llena de emoción, lo que me llena de agradecimiento, es entender que la promesa que se hizo a Abraham se hizo 430 años antes, sabiendo, dice que los gentiles serían justificados por la promesa. Entonces el Señor vino a que se cumpliese. Mas la Escritura lo encerró, versículo 22, todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es una palabra dura, es una palabra dura a los Gálatas, haciéndoles ver que el ser llamados hijos de Dios no tenía nada que ver con el cumplimiento de la ley, como lo es ahora. Muchos podríamos predicar diciendo que la ley tiene que ser cumplida, pero no nos alcanza. Nuestra vida no nos alcanza. Somos inmerecedores, somos indignos. No podríamos cumplirla. Por lo tanto, la promesa que hizo el Señor a Abraham se ha cumplido también en nosotros y nos ha alcanzado. No lo merecíamos, no lo merecemos, y sin embargo se ha cumplido, porque ha sido una promesa. La promesa era de tu simiente, es decir, en el Señor Jesucristo le dice a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. No le dice será bendita tu descendencia, le dice serán benditas todas las naciones de la tierra. En el Señor Jesucristo, una vez cumplida la ley, una vez muerto, hecho maldición por cada uno de nosotros, ese hecho, el hecho de ser crucificado, fue el que cumplió la ley. Y una vez que se cumplió esa ley, entonces la promesa que fue hecha 430 años previos a la existencia de ese texto nos ha alcanzado. Por lo tanto, hoy nadie, ni siquiera el pueblo judío, puede siquiera decir o expresar que es injusto que nosotros seamos salvos por esa promesa, porque ni ellos pudieron cumplirla, y porque ellos también pueden ser bendecidos si como Abraham creen, para que les sea contado por justicia. Hoy, hermano, como te decía en un principio, ¿has sufrido enfermedad? ¿Has sufrido dolor? ¿Has sufrido pérdida? Solo puedo decirte algo. El Señor te ha amado tanto que vino a cumplir la ley para que tú recibieses la promesa de la salvación, la promesa de la bendición y de la vida eterna. Esfuérzate. Reconoce en el Señor tu salvación, porque si Él se preocupó por hacernos benditos, ¿cuánto más se preocupará por tu salud,
por tu bienestar, por tu día a día. Seamos agradecidos con el Señor. No fue por la ley, dice la Escritura, porque si fuese por la ley, entonces ya no sería por la promesa. La promesa existió y la promesa se ha cumplido en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Nunca ha sido la ley la que nos ha hecho ser salvos. Ese no era el plan de salvación. El plan de salvación era la simiente de Abraham, el Señor Jesucristo. En él se cumpliría la ley. El que fuese hallado maldito tendría que ser colgado en un madero. En él se cumplió la condenación del hombre. Porque al ser crucificado redimió a todos los que hemos creído que a través de él hay salvación. Y pagó con un precio de sangre, Señor. Porque gracias a ello, él cumplió la promesa que le hizo a Abraham, a ese hombre que le creyó y que le fue contado por justicia. A través de él, gentiles y judíos, somos llamados hijos de Dios al creer en el Señor Jesucristo. Si la salvación ha sido el punto medular, Señor, de tu palabra, yo te pido que reconfortes los corazones y que dejes claro con cuánto amor el Padre nos ha amado, que a través de su Hijo Jesucristo nos hizo merecedores de la promesa. Te amamos, Señor, y agradecemos y preferimos la fe. La preferimos por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén.